Entonces podemos tener estímulos de dos tipos. Podemos tener estímulos excitatorios o estímulos inhibitorios. Ya eso es importante, porque vamos a ver que cuando nosotros hablamos de excitación es más bien promover que algo aumente. Por así decirlo, si estamos excitando al corazón, este va a empezar a latir mucho más rápido. Si estamos inhibiendo al corazón, este va a disminuir su potencia con la cual late. Ya imagínenselo así, simplemente porque recién lo estamos aprendiendo, quiero que lo entiendan. Luego ya manejan conceptos mucho más bonitos. Bien, entonces ahí tenemos otro concepto que es un estímulo. Todo cambio o alteración que modifica una determinada condición. Ya eso es más de libro, digamos. Como yo les digo, me interesa que lo entiendan primero. Luego lo aprenden del libro. Y el libro siempre lo tienen ahí para olvidar. ¿Qué más? ¿Por medio de qué? Por medio de receptores. Entonces, ¿en qué quedamos? Un estímulo es cualquier cosa que pueda producir una señal hacia el sistema nervioso. Ejemplo, digamos la temperatura. Ustedes están haciendo un té por la mañana, de repente no se dan cuenta, tocan la tetera y eso está caliente. Entonces, eso que está caliente ustedes lo están sintiendo porque va a ser su primer estímulo, la primera señal. ¿Y cómo saben que está caliente? Porque ese estímulo de que ese estímulo se va a empezar a transmitir debido a la presencia de receptores que se encuentran en esas neuronas. ¿Ya? Yo les digo, ahorita parece un trabalengua, pero van a ver que vamos a avanzar y ahorita cómo está compuesta la neurona, sus distintas partes, los distintos tipos que hay, las distintas funciones que ella tiene, y ahí todo va a ser mucho más fácil. Por eso estos conceptos son un poquito más de libro, no me gustan tanto. Fíjense que aquí ya entra la integración, que es algo que yo les fui mencionando. Ya vamos a saber qué es exactamente la integración, pero en palabras más sencillas, simplemente es cuando ese estímulo fue captado por un receptor y a partir de ese receptor ahora la neurona sabe qué va a hacer, ya hacia dónde va a mandar la señal para que se siga transmitiendo o inhibiendo. Bien, esto vamos a saltar un poquito porque igual lo vamos a ver ahorita. Fíjense que el sistema nervioso puede ser representado de dos formas. Estructuralmente por su parénquima. ¿Saben qué es un parénquima? La diferencia entre parénquima y estroma. Eso es histo. Creo que le da forma. A ver. Hay uno que le da forma y el otro ¿Hay un tren? difusión. Ya, ese sería el parénquima. Fíjense que cuando nosotros hablamos de un parénquima, estamos hablando de la célula principal de ese órgano. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el parénquima del hígado? ¿Qué me dirían? Hepatocito, exacto. ¿Y cuál sería el parénquima del sistema nervioso? La neurona. Ya, pero luego viene la parte de estroma. Estroma literalmente quiere decir sostén, es su significado. Entonces son todas las demás células que funcionan como sostén para que ese principal parénquima pueda trabajar correctamente. En este caso, el estroma del sistema nervioso tenemos los astrocitos, células de Schwann, oligodendrocitos, y hay un montón de cosas. Todas las demás células, ¿ya? Pero por así decirlo, la protagonista, la principal de todas en cada órgano se lo conoce como las que van a formar el parénquima, ¿ya? A nivel del pulmón, por ejemplo, están los neumocitos, y de repente hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, y los tipo 1 son más abundantes, ¿ya? Y así, sucesivamente. No quiero enfocarnos tanto en eso, simplemente quiero que recuerden esa diferencia. Ahora sí, para entender cómo funciona el sistema nervioso, es importante recordar un poquito sobre la embriología. ¿Recuerdan cuáles son las tres capas germinales de donde se derivan todos los sistemas del cuerpo humano? A ver, Anderson. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Perfectísimo, y de repente sabes de dónde deriva el sistema nervioso. Mira, aquí está, fíjate. La que está más por dentro, endo es por dentro, ¿no? Endodermo, este está más por dentro, entre medio va a ser el mesodermo y acá más por fuera el ectodermo. ¿Ya? Entonces, ¿de cuál crees que va a derivar el sistema nervioso? Ocupando la imagen. Ectodermo. Del ectodermo, exacto. Fíjense qué pasa. Este ectodermo, chicos, ya va a llegar a un punto en que se va a desarrollar como un neuroectodermo. A partir de ese neuroectodermo es que se va a empezar a desarrollar el sistema nervioso. Pero ¿cómo sucede eso? En un principio ese neuroectodermo se va invaginando, es decir, que se va metiendo para adentro, ya formando lo que se conoce como la placa neural. Luego fíjense, esta es la misma imagen, solo que es un poquito más avanzado el desarrollo. ¿Qué pasó?
que lo que en un principio se estaba imaginando, acá ya está mucho más notorio y forma un verdadero canal. Canal porque aún no está cerrado. Ese canal entonces es el canal neuronal. Y una vez que se termina de cerrar ese canal, se forma un verdadero tubo. De esa manera se forma el tubo neural. ¿Ya? Entonces estos son distintos pasos del desarrollo. Fíjense, el desarrollo en sí corresponde a 3 fases importantísimas. La primera es la inducción. Y la inducción no es más que el paso de este ectodermo a un neuroectodermo. Y ya está. Donde se va a terminar formando la placa neural, porque en su parte central y dorsal, porque esto es posterior o dorsal y esto va a ser anterior o ventral, se va a empezar a imaginar entonces esta parte de dorsal, formando la placa neural y posteriormente el canal y el tubo que ya lo vimos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, la inducción. Una vez que ocurrió esa inducción, va a pasar a la neurulación. Y a ver, esto es importante. Fíjense. ¿Qué pasa en la neurulación? Es donde esta placa neural ya se va a imaginar muchísimo más y se va a formar este canal que yo les decía. Entonces, en la neurulación tenemos al canal neural. ¿Y qué pasa? De repente este canal neural, como yo les decía, no está cerrado. Estas puntitas que quedan acá por afuera se lo conocen como los pliegues neuronales. Y esos pliegues neuronales se juntan entre sí. ¿Para qué? Para cerrar ese canal. Y para terminar de formarme, ahora sí, a mi tubo neural. Tubo neural importantísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver otra imagen y van a ver que ese tubo neural, durante el desarrollo, tiene 2 aberturas, que se las conocen como los neuroporos. Hay un neuroporo anterior y hay un neuroporo posterior. ¿Ya? Y esos neuroporos determinan incluso distintas patologías congénitas, que ahorita lo vamos a estudiar también. Bien, entonces ahí está el neuroporo anterior o craneal, que normalmente se debería cerrar en el día 24, y el posterior o caudal, que normalmente se debería cerrar en el día 26. Luego, chicos, la cresta neural. ¿Qué es la cresta neural? No es más que, fíjense, de estos pliegues neuronales, esta parte que está aquí más azulita, unas células se separan de ahí. Esas células que se están separando y que quedan por fuera del tubo neural, ya quedan mucho más dorsal. Y ellas son las que me forman toda esta partecita que está periférica a mi tubo neural. Esta es la cresta neural. ¿Ya? Y esta cresta neural es importante porque a partir de ella es que se van desarrollando las principales partes del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo e inclusive la médula de la glándula suprarrenal. Ya seguramente cuando ustedes vieron la histología del riñón junto con su glándula suprarrenal, vieron que esta tiene justamente una médula, ¿no? Y esa médula tiene tejido nervioso. Ya es debido a esto, porque ese tejido nervioso de la glándula suprarrenal está derivando de lo que es la cresta neural. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Entonces, el primer paso era la inducción. Segundo paso, la neurulación. Y el tercer paso ya es la formación de las vesículas encefálicas. Y de repente estas vesículas encefálicas pueden ser de 2 tipos. Hay vesículas encefálicas primarias y hay vesículas encefálicas secundarias. ¿Ya? ¿Cuáles son las primarias? Son 3. Yendo desde lo que está más por arriba, o sea, más caudal, ya tenemos al prosencéfalo, que es conocido como el cerebro anterior, tenemos al mesencéfalo, que es conocido como el cerebro medio, y tenemos al rombencéfalo, que es conocido como el cerebro posterior. ¿Ya? Esta otra prolongación que queda para abajo no se modifica, no hay otra vesícula. ¿Ya? Eso es la médula espinal. Ella se va a quedar así siempre. Se va a ir desarrollando con el nuevo ser respectivamente. Pero de momento queda ahí. No me interesa nada más hasta que lleguemos a estudiar su tema propiamente. Pero estas vesículas encefálicas que son primarias van a pasar a ser secundarias. ¿Ya? A ver, ahí está, es lo mismo prácticamente. Y acá, fíjense. Aquí. Ahí está. Todas estas entonces son mis vesículas encefálicas primarias. ¿Ya? A partir de las primarias nacen las secundarias. La única que no se modifica, la que no da paso a otras vesículas secundarias, es el mesencéfalo. ¿Ya? Pero el prosencéfalo y el rombencéfalo sí dan vesículas secundarias y cada uno me da 2. ¿Ya? El prosencéfalo, chicos, que era esto que está acá,
me va a dar paso a lo que se conoce como el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ya? Y a su vez, cada telencéfalo y diencéfalo me da paso a que se desarrollen otras estructuras del sistema nervioso central. Jair, ¿te acordás qué estructuras derivan del telencéfalo? El telencéfalo deriva los núcleos basales, la corteza cerebral y la núcleos basales y la cerebral. Eso es lo principal. También está la sustancia gris de repente. Pero con que sepas que hay corteza cerebral, basta sobre ahí los núcleos basales también. Bien, ¿y del diencéfalo? Los tálamos, el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y los tálamos generalmente son otros. Y te faltó el hipotálamo. Y el hipotálamo. Ese. Fíjense que estas vesículas secundarias se forman a partir de la quinta semana, tienen una mnemotecnia para saber cómo se van derivando cada una. Ahí está lo que yo les decía, telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene, no se modifica, pero el bromencéfalo nace el metencéfalo y el mielencéfalo respectivamente. ¿Ya? Ahí está todo lo que deriva del telencéfalo, todo lo que deriva del diencéfalo, lo que ya fui corrigiendo. Del mesencéfalo no sale nada, como les decía. Del metencéfalo, ahí sí nacen el puente y el cerebelo. Puente que es prácticamente la parte media de mi tronco encefálico y el cerebelo que se encuentra más posterior en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y del mielencéfalo, chicos, se está formando la médula oblongada. Prácticamente aquí ya tenemos formado todo mi tronco encefálico. El mesencéfalo que nunca se modificó, el puente que viene en el medio y por último la médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿Ya? Así es tal cual como está la disposición de mi tronco encefálico. Bien. A ver, esto se lo voy a explicar de otra manera. Acá. A ver, entendamos esta imagen de acá. Resulta que cuando se va desarrollando el sistema nervioso, van dejando cavidades. Estas cavidades, chicos, corresponden a ventrículos. ¿Ya? En total tendríamos 5 ventrículos en el cuerpo humano, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a ir describiendo cada uno de esos ventrículos, desde el que está más superior hasta el que está más inferior. ¿Ya? Y esto me gusta relacionarlo a mí de la siguiente manera, como si tuviera la forma de un conejo, por así decirlo. Y esto sí se lo van a preguntar. Ya lo vamos a repasar casi en todos los órganos que vamos a ir viendo, porque van a ver que cada órgano se conecta con el otro gracias a la presencia de esos ventrículos. ¿Ya? Para empezar, los ventrículos no son más que espacios que están llenos de un líquido. Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Supongo que ya habrán escuchado un poquito sobre él en esto. ¿Quién produce líquido cefalorraquídeo, chicos? Plexo coroides. ¿Ya? Y ahora vamos a entender cómo va viajando ese líquido cefalorraquídeo por los distintos órganos. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va. Voy a hacer esto así. Ahí. De momento no tiene forma de nada. A ver, estos dos primeros que dicen, chicos, imagínense lo que son los ventrículos laterales. Ya, esa cosita azul que ven ahí arriba, en la imagen esa, corresponden a esto de acá. Son los ventrículos laterales. De momento estos ventrículos laterales están llenos de líquido. ¿Ya? Imagínense que estos ventrículos laterales son ventrículos 1 y 2 respectivamente. ¿Ya por qué? Porque si este es 1 y 2, ¿cuál es el número que sigue? 3, ¿no? Entonces, ¿con quién se van a conectar? Con el tercer ventrículo. ¿Ya? Es lo que ustedes ven ahí de morado en la imagen de allá. Entonces, ¿pero cómo se conectan? Digamos, ¿cómo le pasan ese líquido? A través de agujeros. Resulta que acá hay un agujero importante. Ya lo voy a hacer así, de negro. Lo voy a pintar. Ese agujero, chicos, que queda, ¿cómo se llama? Eso ya lo vieron, creo que dicen. A ver, esta imagen está más bonita. Fíjense, estos son los ventrículos laterales, o sea, la orejita que están acá, se van a conectar con el tercer ventrículo, que es todo acá. Pero se van a conectar gracias a la presencia de este agujero. ¿Ya? ¿Cómo creen que se llama ese agujero? Eso, en palabras más sencillas, es el agujero de Monro. Ya, lo voy a anotar acá. Agujero de Monro. Ya. Entonces, fíjense, gracias a la presencia de ese agujero, los ventrículos laterales se están conectando con el tercer ventrículo.
El tercer ventrículo lo voy a hacer así, para que digamos que esta es la cabeza de un conejo, por así decirlo. Ya, entonces de momento ya tengo la cabeza de mi conejito. Las orejas son los dos primeros ventrículos, los ventrículos laterales. La cabeza va a ser el tercer ventrículo. Voy a poner acá, número 3. Tercer ventrículo. Ellos se están conectando gracias a la presencia del agujero del monte. Ahora, si ya tenemos cabeza, tenemos oreja, ¿qué sigue? El cuello, ¿no? Vamos a hacer un poquito largo ese cuello. Vamos a hacerlo así, digamos. ¿Ya? Ese cuello, chicos, va a corresponder a un conducto. Un conducto que me va a conectar el tercer ventrículo ¿con qué? ¿Qué viene después del 3? 4, el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo resulta que tiene una disposición especial, tiene forma de un rombo. Entonces el cuerpo de este conejo va a ser medio trambólico, va a ser un rombo. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos tercer ventrículo que se conecta con cuarto ventrículo gracias a la presencia del conducto, pero ustedes tienen que saber cómo se llama ese conducto. Ese conducto, chicos, corresponde al conducto, exacto, conducto de Silvio. ¿Ya? O el acueducto de Silvio, o el conducto mesencefálico. Es lo mismo. ¿Bien? Entonces, ya tenemos ventrículo 1, ventrículo 2, ventrículo 3, ventrículo 4. Y a partir de este cuarto ventrículo hay una disposición especial, porque él tiene dos conexiones. Uno con lo que continúa, ¿ya? Que sería para abajo, que sería como otro conducto igual así largo, donde va a terminar, digamos, la cola del conejo, ahí está, que sería el conducto ependimario o el conducto del epéndice, ¿ya? Esto de acá, y me está conectando con el ventrículo terminal de Krauss, que está a nivel de la médula espinal. Ya, esto es Krauss, o también se lo conoce como el quinto ventrículo. Esto entonces sería el conducto ependimario. Ya, pero esa es una de las conexiones que tiene el cuarto ventrículo. Yo les estoy diciendo que tiene dos. ¿Cuál es la otra conexión? Tiene 3 agujeros más, y esos se los aprenden igual. Eso, tiene 2 agujeros laterales y un agujero medial. Los agujeros laterales son llamados los de Luschka, y el medial es llamado el de Magenti. ¿Ya? Pero a ver, ¿por qué tienes otros agujeros, digamos? ¿Cuál es la lógica? Si se supone que todo está siendo uniforme, está pasando el líquido cefalorraquídeo de arriba para abajo. Entonces, ¿hacia dónde va a pasar el líquido cefalorraquídeo a través de estos agujeros? Todo el sistema nervioso central, chicos, está recubierto por membranas delgaditas, que se las conocen como las meninges, ¿ya? Y las meninges son de 3 tipos. Si nos vamos por orden de afuera hacia adentro, tenemos la dura madre, las subaracnoides y la pía madre. Y resulta que entre la pía madre y las subaracnoides hay un espacio que se lo conoce como el espacio subaracnoideo. Y todo ese espacio, chicos, está repleto de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, en todo ese espacio va a estar pasando ese líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo va a llegar el líquido cefalorraquídeo ahí si se supone que nosotros tenemos líquido cefalorraquídeo únicamente a nivel de los ventrículos hasta este momento? ¿Cómo creen? A ver, razón. Bueno, ¿Cómo llega el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo? Si de momento vimos que ese líquido solo se encontraba en los ventrículos. ¿Qué dicen? el foramen de Luschka tiene los precios que ayudan para el No, o sea, estaba bien tu pero la cagaste después. O sea, a ver, fíjense, esto es simplemente una imagen esquemática para que no se olviden las distintas conexiones, ¿ya? Pero esto sigue la misma disposición de mi sistema nervioso central. Fíjense que los ventrículos laterales están a nivel del propio cerebro, si ustedes quieren decirlo así, ¿ya? El tercer ventrículo está a nivel mesencefálico, el cuarto ventrículo está a nivel entre el bulbo, el puente y el cerebelo, ¿ya? El conducto ependimario, que es esto de acá, va a estar a nivel de la médula,
¿Ya? Entonces, todo esto de acá, que sería esto todo de acá, ya simplemente es una imagen esquemática para que recuerden las conexiones. Ahora, ¿qué pasa? Que fíjense, sigan mi puntero láser, en toda esta periferia, todo este sistema nervioso va a estar recubierto de esas meninges, ¿ya? Y esas meninges también van a transportar líquido cefalorraquídeo debido al espacio subaracnoideo. Entonces, ¿cómo llega el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo? Gracias a la presencia de estos tres agujeros que están en el cuarto ventrículo. O sea, gracias a los agujeros de Luschka y de Magendie, ya llega el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Y eso es importante. Pero el espacio subaracnoideo se conecta a los foramen de Luschka. Sí, ahí llegan a desembocar estos agujeros. Y eso es importante, porque a partir del espacio subaracnoideo es que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe. Cuando llega a nivel del seno sagital superior, que es el seno más superior del encéfalo, para la redundancia, ahí se reabsorbe y ese líquido cefalorraquídeo pasa al sistema venoso, ya, para que sea renovado, para que se vuelva a producir líquido cefalorraquídeo a partir de los plexos conoideos. ¿Ya? Entonces así funciona todo el drenaje líquido cefalorraquídeo. De momento, esto no se olviden, por favor, los preguntan los doctores, todas estas conexiones, sobre todo los agujeros y los conductos, les encanta preguntar, ¿ya? Ahí está, básicamente es todo lo que ya vimos, ¿para qué repetirlo? Ahora veamos el efecto congénito, que es lo que quería sacarle foto. Ahora sí, veamos defectos congénitos. ¿Ya? Los defectos congénitos que suelen preguntar los doctores van relacionados con los neuroporos que yo les decía a un principio, a partir del tubo neural. Entonces, hay defectos congénitos debido a que no se cierra el neuroporo anterior, como hay defectos congénitos que se deben a que no se cierra el neuroporo posterior. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con la hidrocefalia congénita. La cefalia, chicos, para empezar, y referencia a líquido encéfalo, prácticamente encéfalo, ¿no? Que ese es el conjunto de órganos del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, la hidrocefalia es una gran acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y esto se puede ver a muchas situaciones. Por ejemplo, puede haber un trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo, o sea, no se está reabsorbiendo como se debería. Yo les estoy diciendo que normalmente del cuarto ventrículo pasa hacia el espacio subaracnoideo y a partir de ese espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe por el seno sagital superior. ¿Qué pasaría si de repente no se está reabsorbiendo? El líquido se empieza a acumular. Si se empieza a acumular, da paso a que se forme así esta cabeza, que es prácticamente puro líquido. ¿Ya? ¿Qué más? Fíjense que puede haber una obstrucción en el acueducto mesencefálico, ya acá en el conducto de Silvio. Acá hay algo que está obstruyendo, que no está permitiendo que el líquido pase desde el tercer ventrículo al cuarto. Lo mismo, el líquido se empieza a acumular, ya me lleva a ese hidrocefalia. Otro trastorno de la producción de líquido cefalorraquídeo, donde puede haber dos opciones, ¿no? O puede haber mucha producción o no puede haber casi nada de producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, eso igual hay que tener en cuenta. Ahí está cómo se forma normalmente el líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos, donde se reabsorbe gracias a la vellosidad aracnoideas que están en el seno sagital superior. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, entonces, para que recuerden cómo viene la hidrocefalia, prácticamente. ¿Ya? No se olvide un cabezón, así es por acumulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ya bien, entonces ese es el hidrocefalia. Ahora, veamos la anencefalia, chicos. La anencefalia en sí es por ausencia del cerebro anterior, o sea, lo que era mi prosencéfalo. ¿Ya? Básicamente, fíjense, no se va a formar la principal parte de la corteza cerebral con sus núcleos basales y la sustancia gris. Entonces, el niño nace así, de esta manera. Acá hay una imagen real. Fíjense cómo va a nacer con ese defecto, porque no tiene prácticamente tejido cerebral. ¿Ya?
Una variante de eso es la encefalomeningocelia. ¿Ya? ¿Cuál es su única diferencia? Que la anencefalia se debe a un cierre imparcial, o perdón, parcial de lo que es el neuroporo anterior. Pero en cambio, la encefalomeningocelia, esa sí es un cierre completo del neuroporo anterior. ¿Ya? Eso no se olviden, eso es importante. A ver, otra cosa. Si bien la anencefalia es la ausencia del cerebro anterior, la encefalomeningocelia, aquí ya me está combinando encéfalo por encéfalo propiamente, ¿no? Meningo por meninges. Entonces, básicamente no es más que la protrusión, tanto del encéfalo como de las meninges. Protrusión es que algo salga para afuera, como lo están viendo acá, y esta es una imagen real. Ya, para que vean cómo se ve. Ese es otro defecto concreto. El encéfalo y las meninges que están aquí por afuera están saliendo de su lugar normal. Esa es una protrusión. Esa entonces es una una encefalomeningocelia. Bien. ¿Qué más? Tenemos también lo que es la espina bífida. Ya la espina bífida se da por una falta del desarrollo de la apófisis espinosa de las vértebras. Al contrario de lo que ya vimos, es por un defecto en el cierre del neuroporo posterior. ¿Ya? Esto sí les gusta preguntar a los doctores. Estos defectos por cierre de los neuroporos. Entonces esto al menos apréndanselo de memoria. ¿Ya? No hay de otra. Fíjense, acá quiero que vean la imagen, cómo se ve una espina bífida. Aquí está. Bien, fíjense que no hay prácticamente formación de las apófisis espinosas, que son las apófisis que estaban por detrás de mis vértebras. Eso deja expuesto a todo el material, tanto de meninges como del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, claro, hay distintos tipos de espina bífida. Esto no me interesa que lo aprendan todavía. En su momento lo va a detallar muchísimo más. Quieren un poquito más con lo interesante, que es básicamente entender todo el sistema nervioso. ¿Ya? Lo que le van a preguntar así, seguramente van a ser cualquiera de estas tres. ¿Ya? Estas dos por fallo en el cierre del neuroporo anterior y estas por fallo en el cierre del neuroporo posterior. Y también preguntan los días, en qué día cierra cada uno normalmente. El neuroporo anterior cierra en el día 24 y el posterior en el día 26, respectivamente. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Ahora sí. De hecho esto está mal. Es clasificación. Entremos en materia, entremos en lo bonito. Van a ver que el sistema nervioso es muy maldito. ¿Se acuerdan cómo dividíamos el sistema nervioso? Ya, funcional y anatómicamente. A ver, vamos a hacerlo así. Sistema nervioso. Vamos a poner una división anatómica y una división fisiológica. Anatómicamente, ¿cómo se divide el sistema nervioso, chicos? Sistema nervioso central y periférico. Bien. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué era el sistema nervioso central? ¿Qué órganos? Encéfalo y médula. Están hechas. Encéfalo, médula. ¿Ya? Y si yo hablo del sistema nervioso periférico, pares craneales y nervios rectores. Bien. Bueno, ya no lo notan, ¿se acuerdan? El fisiológico, ¿en qué lo dividimos? Somático y autónomo. Bien, eso sí lo voy a anotar. Sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo característico de cada uno de ellos? ¿Cuál es voluntario y cuál es involuntario? Ya, ¿por qué el somático es voluntario? ¿Qué? No, en español. Que voy a te leíste el libro en español, a todo. ¿Por qué el sistema nervioso somático es voluntario? ¿Y qué respondió? Por el tipo de célula de la motoneurona, ¿no? O sea, no está mal su respuesta, pero quiero algo para que todos entendamos. ¿Por qué? Porque me acuerdo que se lo dije, o no se lo dije. ¿No fueron ustedes? ¿A quién se lo dije entonces? Ya, a ver.
El sistema nervioso somático es voluntario porque se está encargando de inervar al músculo esquelético. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y el músculo esquelético dónde va? Hacia los huesos, ¿no? Entonces, ¿será que yo puedo controlar ese músculo esquelético? Sí. Yo, fíjense, estoy flexionando ahorita mi antebrazo sobre mi brazo porque es algo que yo quiero hacer. Yo estoy parado porque es algo que yo estoy controlando. Levanto mis piernas porque es algo que yo quiero hacer. ¿Se entienden? Yo lo controlo, es voluntario. En cambio, el sistema nervioso autónomo me está inervando todo lo que es el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Cosas que yo no puedo controlar. ¿Ya? Porque a ver, si hablo de músculo cardíaco, ¿en qué órgano estoy pensando? En corazón, exacto. ¿Y será que, tipo, yo puedo decir, escucha corazón, deja de latir, me fue mal un parcial, me voy a tirar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a reprobar? No puedo decir que se detenga, que me mate, no quiero, no puedo, de hecho. Es el propio sistema nervioso que controla eso. ¿Ya se entiende? Músculo liso entonces tenemos en todos los órganos internos de mi cuerpo. ¿Ya? En casi todo lo que a ustedes se le venga a la mente. Músculo cardíaco exclusivo del corazón. Y glándulas hay de todo tipo. Pero todinga esas glándulas son inervadas por mi sistema nervioso autónomo. Yo no las controlo de igual manera. ¿Ya? Entonces esa es la principal diferencia. ¿Qué tipo de tejido están inervando? Entonces, somático inerva músculo esquelético. Autónomo, principalmente músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. ¿Ya? Y de repente, ¿qué clasificación falta ahí? ¿Qué me está faltando? ¿Ya? ¿De qué? Del autónomo. ¿En qué se subclasifica? Eso. Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es la característica de cada uno de ellos? ¿En qué se diferencian? Parasimpático es reacción y correr, simpático es relajación. Parasimpático es reacción y correr y el simpático es relajación. Al revés. A ver, el simpático, chicos, se activa en situaciones de huida, de peligro, ¿ya? Cuando quieren correr, digamos. Y el parasimpático en situaciones de relajo, cuando están durmiendo, cuando están comiendo, cuando están tranquilos, cuando están ahorita sentados, digamos ustedes. De repente yo le digo, chicos, parcial sorpresa, saquen una hoja, se aceleran ustedes, se activa su simpático. Ya es una situación de peligro para ustedes, porque saben que se van a aplazar, la mayoría. ¿Ya? Ahorita sí, porque recién estamos aprendiendo. ¿Ya? En cambio, el parasimpático, como les digo, es relacionenlo así. ¿Ya? Y como regla general, vamos a decir que el sistema nervioso simpático ya estimula, mientras que el sistema nervioso parasimpático inhibe. ¿Ya? Y yo les expliqué ese ejemplo de cómo funciona cada uno. ¿Sí? ¿No? Les expliqué. No estoy loco. Y el entérico no entraría igual. Entraría, pero ese es aparte, porque el sistema nervioso entérico se lo conoce como el segundo cerebro, por así decirlo, porque ese va a ser el que me va a controlar todo el sistema digestivo. ¿Ya? Pero entraría dentro de la subclasificación del sistema nervioso autónomo. Eso es lo que Ross enseña, por ejemplo. Sin embargo, para esta parte del neuronato, Oscar González nos los clasifica simplemente con ello. Ya por eso no los quiero complicar tanto. Ya, entonces, ¿de verdad no se acuerdan? Yo estoy seguro que les expliqué a ustedes. Ya, se lo vuelvo a explicar, no pasa nada. Entonces, a ver un ejemplo, para que no se olviden cómo funciona cada sistema nervioso, para que lo relacionen. Un ejemplo facilín. Quiero que piensen que ahorita ustedes, cada uno en su respectivo mundo, está sentado ahí en la placita de la facultad y de lejos ven que está viniendo la persona que les gusta, ya esa persona que les atrae, que les llama la atención. Esa persona que les llama la atención tiene que ser bonita o no. ¿Cómo que no? Sí, ¿no? Debería de gustarle a ustedes. Entonces, un sinónimo de bonito es simpático. Ya, entonces a ver, vamos a trabajar primero con el sistema nervioso simpático. Y vamos a ocupar 3 órganos para que sea facilito. Vamos a ocupar el corazón, vamos a ocupar los pulmones y vamos a ocupar los ojos. Ya, este es un ojo normal. Entonces,
¿Qué les decía yo sobre el simpático? Que él estimula. Que estimule quiere decir que aumenta la actividad. Entonces, a ver, volvamos a la situación. Están ustedes sentados, ven a esa persona de lejos y ven que se le está acercando. ¿Ya? Se les está acercando, ustedes se ponen nerviosos, como dicen, ¿no? ¿Nerviosos qué quiere decir? Que su corazón va a empezar a ir más rápido. ¿Ya? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso se lo conoce como Eso se lo conoce como taquicardia. Ahorita está funcionando entre su simpático. ¿Qué más? Aparte que su corazón está latiendo rápido, cada vez se le acerca más a esa persona. Entonces ustedes empiezan a ponerse más nerviosos y empiezan a respirar rápido. Pues no saben qué hacer, digamos, no saben dónde meterse, ni siquiera le han hablado en su vida, pero está ahí por primera vez el primer contacto. ¿Ya? Y una cosa más, si es la persona que a ustedes les gusta, ¿será que la van a querer ver más o ver menos? La van a querer ver más, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el ojo? Si yo les estoy diciendo que el sistema simpático excita, que estimula, que aumenta las actividades. Si normalmente así está el ojo, con esta pupila normal, que ese es el puntito negro, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a aumentar el tamaño de esa pupila o va a disminuir? Va a aumentar, va a ser esto de acá. Digamos que este es el ojo y esta va a ser mi pupila. Aumentó su tamaño. ¿Cómo se lo conoce a eso? Midriasis. Bien, entonces, fíjense, ocupando simplemente estos tres órganos, describimos la función del simpático. Relaciónenlo así, con la persona que les gusta, que va a aumentar todo porque se pusieron nerviosos de repente. Pero ahora ocupemos el parasimpático, y es todo lo contrario. Ya no se imagina a la persona que les gusta. Misma situación, están ustedes sentados ahí en la plaza, tranquilos, y de lejos ven que, qué sé yo, viene alguien que les cae mal, que no se les molesta que esté ahí, que respiren el mismo oxígeno que ustedes, digamos, ya se los está quitando. Entonces, imaginen esa situación. ¿Será que va a valer la pena que mi corazón lata por esa persona siquiera? No. ¿Será que va a valer la pena que yo meta más oxígeno? No. ¿Será que la voy a querer ver más o ver menos? Menos, ¿no? Ojalá que se muera, decimos. Entonces la pupila, fíjense, se va a hacer chiquitinga. ¿Cómo se llama esta pupila? Miosis. Bien. Entonces, ocupando simplemente esos tres órganos, estamos describiendo cómo va a funcionar cada sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Ya no se olviden, el simpático aumenta las funciones, mientras que el parasimpático deviene al simpático y él la disminuye. ¿Ya? No se olviden de eso. Y teníamos una principal excepción. ¿Cuál era? ¿A nivel de qué sistema? A nivel del sistema digestivo. ¿Ahí qué pasaba con el parasimpático? ¿Estimulaba o inhibía? Estimulaba. ¿Y el simpático? Inhibía. Ya, entonces así. De todas formas, vamos a volver a tocar el sistema nervioso autónomo. Hay un tema totalmente dedicado a ese sistema, pero con que entiendan esta división y con que entiendan cómo trabaja uno y otro, me basta y sobra de momento para mí. ¿Ya? Entonces, ¿le entendieron esto acá? ¿Cómo funciona cada uno? ¿Sí? Bien, belleza. Y entonces así, chicos, esa es la división del sistema nervioso que vamos a ir ocupando. ¿Ya? El sistema nervioso periférico, los nervios, lo vamos a repasar porque tenemos que conocer el origen real, por ejemplo los pares craneales. Cuando avancemos médula espinal vamos a ver cómo vamos haciendo cada nervio raquídeo, que bueno, igual en cada clase que avanzábamos algo de nervios yo se los iba diciendo, así que simplemente va a ser un recordatorio. Ya, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí está la división, está donde nace todo. ¿Quién saca esto? A ver, ya dos cosas más. Todo lo que es mi sistema nervioso, tanto central como periférico, o sea, estoy hablando acá en la parte anatómica, está cubierto por dos tipos de sustancias, chicos. ¿Ya? Tenemos la sustancia gris y tenemos la sustancia blanca, ¿no? Bien, ¿qué es la sustancia gris? Neuronas, fibras anilínicas y células Cuerpos normales. Eso, más bonito. Y los círculos de Liesel. ¿Qué es un corpúsculo liso?
Ya, ahí está, fíjense. Pero feo esa imagen. Ocupemos mejor un dibujo. Voy a borrar esto de acá. A ver, chicos, ¿cuál decíamos que era la principal célula del sistema nervioso? La neurona. Ahora conozcamos cómo está conformada esa neurona. ¿Ya? Vamos a hacer acá su cuerpo o soma, que se le llama así. Ya en el cuerpo soma es tan importante porque ahí encontramos el núcleo de esta neurona. ¿Ya? Aparte del núcleo encontramos organelas tanto membranosas como no membranosas, que eso en esto ya lo estudiamos. Pero principalmente la neurona consta de muchas organelas que trabajan en el sistema de síntesis proteico y en las organelas encargadas de producir energía. Si yo estoy hablando de organelas encargadas de producir energía, ¿en qué organela pienso? En las mitocondrias, por excelencia. ¿Y qué necesitan las mitocondrias para producir energía, Anderson? Un complemento. O sea, ya sabemos, producen muchísimo ATP, pero ¿gracias a qué? ¿Qué tiene que llegar? No, con la luz solar producir vitamina D, mira, ese es otro cuento. Algo sencillo, no se compliquen, no es una pregunta difícil. Los ribosomas tienen que empaquetar. No, eso es el sistema de síntesis proteico, es otra cosa. A ver, cada vez que ustedes respiran, ¿qué porcentaje de qué meten? No, no meten ATP. Imagínate que respiremos ATP, digamos al 200%. Oxígeno, exacto. ¿Ya? Exactamente. El oxígeno llega gracias al glóbulo rojo, más específicamente a la hemoglobina, ¿no? Y esa hemoglobina le da ese oxígeno a todas las células de mi cuerpo. ¿Por qué es tan importante que el oxígeno llegue a las células de mi cuerpo? Porque cuando estamos en un proceso de producción de energía, las mitocondrias ocupan ese oxígeno para producir una gran cantidad de ATP. Es decir, que si no hay presencia de oxígeno, no puede haber mucho ATP por parte de la mitocondria. ¿Y qué pasaría si de repente esa célula no está produciendo ATP? No está funcionando correctamente. Si no está funcionando correctamente, el cuerpo entiende que ya no le sirve. Se empieza a morir. Exactamente. Apoptosis. Porque necrosis es la muerte celular abrupta. Pero la apoptosis es la muerte celular que es programada. Exactamente. ¿Ya? Entonces así va a funcionar. Ahora, yo les decía que a nivel neuronal teníamos principalmente esas organelas que producen energía, que son las mitocondrias. Hay una gran cantidad. Pero aparte de haber mucha cantidad de mitocondrias, tenemos gran cantidad de las organelas que se encargan del sistema de síntesis proteico. Ya, y eso no solamente está en las neuronas, está en todas las células del cuerpo humano. ¿Por qué organela está conformado ese sistema? El sistema de síntesis proteico. ¿Qué dicen? Eso es histo también. Rugoso, ¿cuál más? Son 3. No. Ribosomas, bien. Y, ahí. ¿Y? ¿Lo dijeron? Aparato de Golgi. Eso, chicos. A ver, ¿saben cómo funciona ese sistema? ¿Sí? Si no, se lo explico rápido, digamos. Ya, a ver. Porque esto sucede en todas las células. Tienen que aprenderlo, sí o sí. Fíjense, esta es una célula. Aquí está mi núcleo. Aquí tenemos una organela en forma de sacos. Esta organela en forma de sacos tiene la característica que si ustedes la ven por fuera, es rugosa. Ya tiene varios puntitos. Imagínenselo así. Estos puntitos entonces son los ribosomas. Estos ribosomas que se encuentran adheridas a la organela le dan esa apariencia de rugosidad. Entonces eso se lo conoce como el retículo endoplasmático rugoso. De repente tenemos otra organela que también es titular, que también se encuentra cerca del núcleo, ¿ya? Que corresponde al aparato de Golgi. Entonces, de momento yo tengo ya mis 3 organelas que conforman el sistema de síntesis proteico. Pero ¿cómo trabaja cada una? Porque, a ver, el sistema de síntesis proteico, síntesis es formación, proteico de proteínas.
Entonces, en palabras sencillas, ese sistema simplemente se encarga de la formación de nuevas proteínas. Pero, ¿cómo hace eso? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la función del retículo plasmático rugoso? Por medio del sistema ¿Qué cosa? No, eso, formar proteínas. Pero ¿cómo las va a formar? ¿Cuál es la función del ribosoma a ese nivel? Llevar información genética para la síntesis de proteínas. ¿Ya? ¿Cuál sería la función del aparato de Golgi? Empaquetar las proteínas y también modificarlas. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona eso. Fíjense, los ribosomas nosotros decimos que normalmente están en la periferia del retículo plasmático rugoso. ¿Ya? Pero de repente no todos los ribosomas están ahí. Algunos ribosomas se encuentran a nivel del citoplasma. Y estos ribosomas que están acá a nivel del citoplasma llevan información genética que sacan aquí del núcleo. ¿Ya? Entonces, a ver, si decimos que el retículo plasmático rugoso, su principal función es formar proteínas, pero para que él forme proteínas necesita saber cómo la va a formar. En otras palabras, imagínense, ustedes quieren cocinar algo que nunca han cocinado, un pavo, digamos, ¿ya? Pero no saben preparar ese pavo. ¿A qué acuden? ¿A una receta? Entonces, ¿quién le da la receta en este caso para formar proteínas al revés? El ribosoma. El ribosoma le lleva las instrucciones y le dice, aquí está, mira, formar el pavo que ahorita nosotros tenemos hambre. Ya entonces, el ribosoma, ¿qué hacía en palabras sencillas? Saca la información genética del núcleo, se la lleva al retículo plasmático rugoso. El retículo plasmático rugoso con esa información ya sabe cómo formar esa nueva proteína. Entonces, él la forma. Ahí está, digamos que la formó, esto acá. Pero resulta que esta proteína que está formando el RER es una proteína inactiva. Y si es inactiva, no es funcional, no le sirve todavía a mi cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa proteína para volverse activa? Va a ser empaquetada por el RER y va a ser transportada hacia el aparato de Golgi. ¿Ya? En el aparato de Golgi, entonces, chicos, suceden dos cosas importantes, que era la modificación de esa proteína. O sea, si tenía esta forma así toda estrambólica, ahora digamos que va a tener una forma más bonita. Ahí, una bolita ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el aparato de Golgi? En su interior modificó esa proteína para que ahora se vuelva funcional. Y una vez que la modifica y esa proteína ya es funcional, la vuelve a empaquetar para que salga por exocitosis hacia el líquido extracelular. ¿Ya? Entonces aquí está la nueva proteína que se formó. El aparato de Golgi la está liberando a través de una vesícula de transporte y esta proteína sale. ¿Ya? Y va a llegar a cualquier otra célula que la necesite. En el caso de las neuronas, ¿por qué les estoy hablando de esto? Digamos, este auxiliar loco está explicando histología, no me interesa. Porque las neuronas, chicos, tienen una gran cantidad de organelas que forman la síntesis de proteínas. O sea, tenemos una gran cantidad de ribosoma, una gran cantidad de retículo plasmático rugoso y una gran cantidad de aparatos de Golgi. ¿Por qué? Porque la principal proteína que producen las neuronas se las conocen como los neurotransmisores. ¿Ya? Y esos neurotransmisores son importantísimos, porque es a partir de esos neurotransmisores que una neurona le va a pasar información a otra. ¿Ya? Entonces imagínense que todo este proceso de acá va a estar sucediendo constantemente en mis neuronas. ¿Y dónde está sucediendo? En el soma neuronal. ¿Ya? Entonces esas dos cosas no se olviden, son importantes. Ahora, a partir del soma neuronal, las neuronas tienen prolongaciones. Pueden tener varias prolongaciones cortas, ¿ya? Así, como pelitos si ustedes quieren, que son las dendritas. ¿Ya? Y como característica tienen una sola prolongación larga, que corresponde al axón. Ahora, ¿cuál es el punto donde termina el soma neuronal y se transforma en axón, chicos? ¿Cuál es el punto donde termina el soma y se transforma en axón? El cono axónico. Bien. Se llama cono porque justamente tiene forma de un cono. Acá, así más o menos. ¿Ya? Y en ese punto es el paso de transición entre el soma neuronal hacia el axón. ¿Ya? El axón, chicos, termina a forma de una colita más o menos,
que se lo conoce como el teledendrón o el terminal axónico, palabras más sencillitas. ¿Ya? Y en cada una de esas partes del terminal axónico o teledendrón encontramos a los botones terminales, que son importantísimos a la hora de cuando una neurona se conecta con otra. Cuando estamos hablando de un proceso de... ¿Cómo se llama el proceso en el cual una neurona se conecta con otra? Ahí está. Bien, y ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de sinapsis que hay en el cuerpo humano y cómo funciona cada una. Ya, pero de momento no se olviden esas partes de una neurona, o sea, básicamente esto acá. Ahí está su soma, tiene varias ramificaciones cortas que son la dendrita, tiene una sola ramificación larga que es el axón, y fíjense, cuando ese axón llega a su final se termina ramificando. Ese es el axón terminal. Ahora, acá hay una cosa que me olvidé de graficar acá. El axón, chicos, está recubierto por todas estas cositas amarillas que ven ustedes acá. Son las vainas de mielina. Y esto igual es importantísimo, chicos. ¿Ya? La información nerviosa llega en milisegundos, es transportada así, rapidísimo, gracias a la presencia de las vainas de mielina. O sea, fíjense, tengo acá mi terminal axónico, mi vaina de mielina. Ellas no están juntas, dejan espacios. ¿Ya? Esos espacios que dejan, ¿cómo se los conoce? Nódulos de Ranvier. Bien, entonces cada vez que una neurona empieza a pasar la información nerviosa hacia otra, la información va saltando. Ya por eso se dice que el impulso es saltatorio. Y eso se debe gracias a la presencia de las vainas de mielina. Por eso es que la información llega tan rápido. ¿Ya? Pero de repente vamos a ver que las distintas neuronas se clasifican de varias maneras. Y una de ellas es justamente de acuerdo al grosor de la vaina de mielina. Ahora les pregunto a ustedes, si tiene más grosor esa vaina de mielina, ¿será que va a transmitir más rápido la información o no? Sí, va a ser mucho más rápido. Ese tipo de neuronas se lo conoce como neuronas tipo A. ¿Ya? Tenemos neuronas tipo A, tipo B y tipo C, respectivamente. Las tipo A se caracterizan porque su vaina de mielina es gruesa. ¿Ya? Son las que más rápido transportan la información del impulso nervioso. Luego, las neuronas tipo B tienen una buena vaina de mielina, sí, pero no es tan gruesa como la del tipo A. Pero las del tipo C carecen de vaina de mielina. ¿Ya? A ese tipo de neuronas se las conoce como neuronas amielínicas. Ya, eso también tienen que saberlo, eso es importante en las distintas vías, ya lo vamos a ver en médula espinal. ¿Ya? Entonces esa es una de las clasificaciones. De repente otra clasificación es según qué tan largo es el axón de la neurona. De repente este axón puede llegar a medir hasta más de 1 metro. ¿Ya? O sea, puede ser larguísimo. Golgi tipo 1. Son neuronas Golgi tipo 1. Y si ese axón es cortito, son Golgi tipo 2. Por lo general, las neuronas Golgi tipo 1 son neuronas motoras, mientras que las Golgi tipo 2, que son un axón muchísimo más delgadito, son las interneuronas. Y aprovechando que estamos hablando de eso, otra manera de clasificar a las neuronas es de acuerdo a sus funciones. ¿Ya? Y la neurona cumple 3 funciones principalmente. Puede transmitir información sensitiva, puede transmitir información motora, ¿ya? Y hay unas células intermediarias entre ellas, que son las interneuronas. Entonces, aquellas neuronas sensitivas, chicos, llevan la información desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras llevan la información desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. Y las interneuronas simplemente son como un paso intermediario entre ellas. ¿Ya? Son las que me conectan, por así decirlo, la información sensitiva para que exista una respuesta motora. ¿Ya? Y eso lo vamos a entender bien en médula espinal, cuando veamos los distintos haces. Pero vamos a un ejemplo rápido para que se entienda. Ya, digamos que yo en este momento, qué sé yo, estoy agarrando algo y me pincho. Aquí con una espina, un clavo, lo que ustedes quieran. Me pincho. Entonces esa información, por así decirlo, en un principio va a empezar a pasar por mi nervio periférico. Si yo estoy hablando del miembro superior a esta altura de acá, este es el territorio del nervio mediano. Entonces todo va a pasar por el nervio mediano, va a llegar al plexo braquial, va a llegar hacia los respectivos nervios raquídeos y a partir de los nervios raquídeos llega a la médula espinal. ¿Ya? Y a partir, chicos, de la médula espinal, esa información empieza a subir hasta que llega a nivel de la corteza cerebral.
¿ya? Y en la corteza cerebral es cuando ya nosotros sabemos exactamente dónde nos está doliendo. Bien, ¿y qué va a pasar? ¿Será que yo voy a mantener ahí mi brazo? O sea, voy a mantener el dolor porque me estoy escuchando. No, tengo que quitar mi brazo. Eso es un alto reflejo. Eso, por ejemplo, yo no lo puedo controlar como tal. No es que exista una respuesta motora voluntaria por mi parte, sino que existe una respuesta motora involuntaria, a lo que mi propio cuerpo ya sabe que tiene que hacer automáticamente, porque se están estimulando receptores neuronales sensitivos que me están transmitiendo la información de que algo me está pinchando y me está causando daño a mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente quitar ese objeto que me está causando el daño. ¿Ya? Y esa información pasa así, rapidísimo, en milisegundos, y se debe gracias a la presencia de esas vainas de mielina. ¿Ya? Así funciona. ¿Se entiende todo eso? ¿Sí? Bueno. A ver, sigamos. ¿Qué más hay? ¿Qué dice ahí? Ah, ya. Es lo que yo les iba diciendo, sustancia gris, sustancia blanca. Ah, ya. Creo que no terminamos de clasificar eso, ¿no? Ya, terminémoslo. La sustancia gris, entonces, chicos, en palabras sencillas, no son más que un cúmulo de somas neuronales. Eso es lo más importante, ¿ya? Mientras que la sustancia blanca no son más que un cúmulo, ya, de vainas de mielina. Entonces, fíjense, la sustancia gris y la sustancia blanca van a recibir distintos nombres, de acuerdo si nosotros estamos hablando del sistema nervioso central o si estamos hablando del sistema nervioso periférico. Si nosotros estamos hablando del sistema nervioso central, ya aquí voy a poner sustancia gris, sistema nervioso central, la sustancia gris corresponde a núcleos, ¿ya? Pero si yo hablo de la sustancia gris que se encuentra en el sistema nervioso periférico, yo estoy hablando aquí de ganglios, ¿ya? Y nosotros vamos a conocer en neuronato que existen un montón de núcleos. Y en médula espinal, nomás, que es nuestro siguiente tema, vamos a estudiar un montón de núcleos, tanto sensitivos como motores, que cumplen distintas funciones importantísimas para el cuerpo humano. Ahora, un ganglio. ¿Se acuerdan qué es un ganglio o dónde han visto un ganglio? A ver, no es un ganglio del cuerpo humano. Ganglio nervioso, no linfático. Ganglio de Cocker, no, pero eso es un ganglio linfático. Sí, es el arco de Waldeyer a nivel de las amígdalas. Pero eso, o sea, linfático es otro tema. Nervioso. Ya, pero a ver, es que ese es central. O sea, ya, un poquito más periférico. Pero de los nervios, de todos los nervios que hemos visto, hay un montón de ganglios que yo les fui mencionando. No creo que no se acuerden uno mínimo. A ver, ¿cuál era el ganglio del nervio maxilar? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el ganglio en común que tiene el nervio trigémino, donde salen las 3 ramas terminales? La más fácil esa. No puede ser. Ya, pero es que ese es tan fácil. Pero ya, ese es un ganglio, por ejemplo. ¿El globo carotídeo no va ahí? No, el globo carotídeo no es un ganglio. Ya, el globo carotídeo sí tiene información nerviosa, porque a partir de los subfaringios eso va a llegar hacia el bulbo raquídeo. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Pero eso no correspondería a un ganglio. Más si tiene tejido nervioso. ¿Cómo se llama? A ver, el principal ganglio que conecta la cadena cervical con la cadena torácica simpática, que está por detrás del ápex del pulmón. Grave esa situación. Saben que después del tercer parcial viene su final. Me van a repasar el ganglio ya, chicos.
al menos lo de los pares craneales, porque igual vamos a volver a ver pares craneales ya todo, completo, con neuroanato, vamos a complementarlo, así que ahí no hay cómo se me pierde. Ya, por ejemplo, a ver, ya él decía uno de los ganglios que él se acordó, el ganglio semilunar. ¿Dónde estaba ese ganglio semilunar? ¿Formaba qué parte de qué plexo? A ver, Jay. El plexo solar. El plexo solar o plexo celíaco, ¿no? Entonces, fíjense, todos esos ganglios que están distribuidos por fuera de mi cuerpo son sistema nervioso periférico. Y todos esos ganglios no son más que los túmulos de los somas. Entonces, todo sigue siendo sustancia gris. Solo cambia el nombre. Si hablamos de sustancia gris del sistema nervioso central, son núcleos, nuevamente. Y el sistema nervioso periférico ya son ganglios. Ahora, con la sustancia blanca, si yo hablo de sustancia blanca, primero con el sistema nervioso periférico, más fácil, luego con el central. Si yo hablo de sustancia blanca a nivel del sistema nervioso periférico, chicos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué tenemos por todo el cuerpo que lleva información sensitiva y motora? Nervio, exacto. Entonces, la sustancia blanca, del sistema nervioso periférico no son más que los nervios. ¿Ya? Nervios. Y a nivel del sistema nervioso central, estos nervios cambian de nombre y se les empiezan a llamar haces o fascículos o cordones, dependiendo qué tipo de información o cómo estén compuestos ellos. ¿Ya? Pero principalmente lo vamos a llamar haces o vías. Por ejemplo, tenemos una vía que se la conoce como vía espinotalámica lateral, que lo vamos a entender mejor para médula. ¿Ya? Pero a ver, simplemente quiero que lo relacionen así. Vamos a complementarlo con el anterior ejemplo. El anterior ejemplo yo decía que me estaba asociando con algo, ¿no? Y esa información yo por el nervio mediano, hacia el plexo braquial, del plexo braquial a la médula espinal. ¿Ya? A partir de la médula espinal, esa información iba a empezar a ascender, yo les decía. Porque si esto es mi médula espinal, acá está, y esta por arriba que tenía al tronco encefálico, ¿no? Y el tronco encefálico, ¿cómo estaba compuesto? De arriba hacia abajo, o perdón, de abajo hacia arriba. Uno raquídeo, puente y mesencéfalo. Entonces, si la información está llegando por acá, hacia la médula espinal, esta va a empezar a subir. Va a empezar a subir. Entonces, hasta acá, hasta antes de llegar a la médula espinal, todo esto estaba siendo transmitido por un nervio. Ya es sustancia blanca del sistema nervioso periférico. Pero cuando esta información empezó a llegar al sistema nervioso central, ya no se va a llamar nervio, se va a empezar a llamar haces. Ya son vías técnicamente. Ahí es cuando yo decía, vía espinotalámica lateral. Se llama vía espinotalámica, espino hace referencia a médula espinal, porque va desde la médula espinal hacia el tálamo. De ahí que sea vía espinotalámica. ¿Ya se entiende? Entonces, ¿se entiende esta diferencia entre sustancia blanca en el sistema nervioso periférico y central? ¿Sí? Bien. Con que haya entendido eso, belleza. Bueno, ahí hay más conceptos. Vamos a pasar. Aquí hay otra forma de clasificar a las neuronas. Fíjense, ahí está su concepto más bonito. Esto es interesante. Hay más de 100 millones de neuronas en el cuerpo humano. Una forma de clasificarlas, bueno, otra de la forma de clasificarlas, porque hay muchas formas, es de acuerdo a la forma que ellas tienen. Por ejemplo, pueden ser esféricas u ovoides, que son las características que se encuentran en los ganglios raquídeos, y ya lo vamos a estudiar bien, eso es médula. Tenemos las piriformes o de pera, que corresponden a las células de Purkinje, esas se encuentran a nivel del cerebelo, ya la vamos a estudiar igual. Las piramidales, chicos, estas son importantísimas, se encuentran a nivel de la corteza cerebral, específicamente aquellas donde se forma la información motora. Estamos hablando del área 4 de Brodmann, ¿ya? ¿Qué más? Las células estrelladas, que estas se encuentran principalmente a nivel de la médula espinal, en su parte anterior, en todas las astas anteriores. Son las motoneuronas, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ahí está todo lo que ya hablamos, las partes de una neurona, cómo llevan la información sensitiva. Esa información sensitiva va a ser aferente, ¿ya? Aferente o ascendente.
O sea, este nervio de acá, esta información que está llevando este nervio, es información aferente. Aferente o acuérdense, ascendente, porque va a ascender desde la médula hacia la corteza. ¿Ya? ¿Y qué es lo contrario a ascendente? Descendente, ¿no? Y si decimos que la ascendente es lo mismo que aferente, ¿qué va a ser lo contrario a aferente? Eferente, exacto. Entonces ahí está. Acuérdense, la información aferente o ascendente es aquella que es captada desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Sin embargo, la información eferente o descendente inicia en el sistema nervioso central y de ahí empieza a bajar, ¿ya? Para luego ser transmitida hacia mis nervios periféricos y que ellos cumplan una acción. Ya, así funciona. Bien, ¿qué más? A ver. Es que esta no es mi idea, con una prestada. Por eso tiene tanto texto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Ya, eso. Esa es otra forma de clasificar a las neuronas, fíjense, es de acuerdo al número de prolongaciones que ellas tienen. ¿Ya? Lo clásico, lo más común es que sean neuronas multipolares. ¿Ya? Cuando yo digo que se clasifica de acuerdo al número de prolongaciones, es de acuerdo a cuántas prolongaciones ellas tienen. En este caso, fíjense, este es el soma y del soma están haciendo varias prolongaciones. Esta es una neurona multipolar. De repente, tenemos aquellas neuronas que tienen un soma central, pero tienen dos prolongaciones, una prolongación dendrítica y una prolongación axónica. Esto es una neurona bipolar. ¿Ya? Estas, chicos, se ven bastante en los órganos de los sentidos. La retina, por ejemplo, tiene bastante de ellos. ¿Ya? Y de repente esta de acá, que es la pseudounipolar, se caracteriza porque tiene en un principio un axón periférico y en otro lado tiene un axón central. ¿Ya? Y acá, juntando esos dos axones, tiene el soma. Esto lo vamos a entender bien con médula espinal. Ahí se lo voy a explicar bonito todo esto acá, para que lo entiendan. ¿Ya? De momento, esto simplemente son clasificaciones. Esto no lo preguntan tanto los auditores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí está el concepto de las mono, de las bipolares, multipolares. Básicamente lo que yo les estoy diciendo. No hay mucho misterio. La estructura del sistema nervioso central, bueno, ahí están. ¿Qué es esto acá? Los haces, fascículos. ¿Qué son? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? ¿Ah? ¿Blanca del sistema nervioso central o periférico? Central. Más fuerte, porque soy hipócrita. ¿De cuál? De central. Bien, y un cordón, chicos, esto me olvidé mencionárselos, es cuando de repente un haz se junta con otro haz o con otro de repente. Entonces un conjunto de haces nerviosos forman los cordones. Ya, eso quiero que lo sepan. Conjunto de haces y fascículos. Es que en realidad un haz y un fascículo son técnicamente lo mismo. Lo único que varía es su origen. O sea, el haz siempre va a ser homogéneo, va a tener un mismo origen, mientras que el fascículo es heterogéneo, tiene distintos orígenes, pero al fin y al cabo llevan el mismo tipo de información. Así que es subjetivo eso, ¿no? Pero bueno, ahí tienen más conceptos. Fíjense, esta es mi médula espinal, este es un corte, yo me acuerdo que este dibujo sí se lo he hecho varias veces. ¿Ya? ¿Cómo ustedes se darían cuenta de cuál es la fibra sensitiva y cuál es la motora? Solo viendo el dibujo. Es la disposición que tiene en este caso. Ya, pero digamos, si no supieran eso, digamos, no saben ahorita que la anterior es motora y que la posterior es sensitiva, ¿cómo la reconocerían ustedes? La fisura media. Ya, pero no tanto, no nos enfoquemos en la médula, nos enfoquemos en los nervios. ¿Cómo lo diferencian? Por el ganglio. Por el ganglio raquídeo. De estos dos nervios, ¿cuál tiene ganglio raquídeo? ¿El anterior o el posterior? El posterior. ¿Y el posterior es sensitivo o motor? Es sensitivo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, estas neuronas pseudo-unipolares, chicos, esta que estábamos viendo hace un momento, se encuentran siempre acá. Entonces, en este ganglio va a estar el soma neuronal. Él va a tener una prolongación periférica que se va a ir hacia afuera y va a tener otra prolongación central, que esa es la que va a llevar la información hacia la médula.
¿Ya? Así va a funcionar. Bien, bueno, ahí está, ya le saben. Ahora sí, esto de acá, la comunicación que tiene una neurona con otra, quedamos en que se llamaba como sinapsis. ¿Ya? ¿Y de qué tipo pueden ser estas? De dos tipos. Puede ser química o puede ser eléctrica. Bien, ¿cuál es la que ocupa el cuerpo humano? Pero en mayor cantidad. La química principalmente. ¿Será? Sí, mediada por quién es la química. Por neurotransmisores. ¿Y la eléctrica? Claro, pero mediada por quién? Por potencial de acción debido a la presencia de qué? Por los canales de sodio. ¿Y qué son el sodio y el potasio? Iones para... Eso, esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, fíjense que la química está mediada por los neurotransmisores, mientras que la eléctrica está mediada por los iones. Acuérdense que los iones del cuerpo humano tienen cargas, sean positivas o sean negativas. Las positivas son cationes, las negativas son aniones, respectivamente. ¿Ya? Entonces, la que más interesa para el estudio del cuerpo humano es la química, la que es mediada por los neurotransmisores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las propias neuronas, aquellas que forman a través de su sistema de síntesis proteico ese nuevo neurotransmisor, ¿no? Y cuando lo forman, resulta que ese neurotransmisor se queda acá, en el terminal axónico, esperando un estímulo, esa señal que mencionábamos en un principio, para que recién sea liberado y se conecte una neurona con otra. ¿Ya? Pero de todo esto, ¿qué les pueden preguntar? Aparte de ese tipo de sinapsis, ¿cómo está conformado la sinapsis tipo química? Ya simplemente son por tres cosas. Fíjense, esta va a ser mi primera cosa. Acá, vamos a hacer un poquito más grande, por así decirlo. Esto de acá es esta partecita. ¿Ya? Entonces, la primera parte de una sinapsis química va a ser la neurona presináptica. Pre porque viene antes. Este es el que va a iniciar mandando la información. Estábamos diciendo que en toda esta parte del terminal axónico está cargada de neurotransmisores que están ahorita en vesícula. Están esperando una señal y la señal ya llegó. Ya digamos que de acá la neurona ya está recibiendo un estímulo que le está diciendo que empieza a liberar esos neurotransmisores. ¿Cómo lo va a liberar? A través de un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? No es más que un cambio en el gradiente electroquímico que sucede dentro de las membranas de todas las células de mi cuerpo. En palabras más sencillas, ¿ya? Va prácticamente, en un principio la membrana, chicos, a ver, esto es básico. ¿Es positiva o es negativa? Internamente, es negativa. ¿Qué va a pasar en un potencial de acción? Esa membrana, que en un principio era negativa, se va a empezar a llenar de cargas positivas. ¿Ya? Va a cruzar un proceso conocido como la despolarización. ¿Y eso para qué? Para permitir el paso de todo ese impulso nervioso. Lo que me interesa ahorita que sepan es que ese impulso nervioso que va a ser transportado por esta neurona, cuando llega a nivel de terminal axónico, ¿ya? Se abren unos canales gracias a la presencia de ese impulso nervioso. Esos canales, chicos, son canales para el calcio. Entonces, cuando se abren esos canales de calcio, el propio calcio ingresa al terminal axónico. Y este paso es fundamental porque se necesita de calcio para que recién se liberen los neurotransmisores. Es decir, que si no hay presencia de calcio, no se va a liberar la correcta cantidad de neurotransmisores. ¿Ya? El por qué sucede eso aún no se sabe. Los propios libros dicen que aún no está del todo entendido. Pero gracias a la presencia del calcio es que se empiezan a liberar esos neurotransmisores. Entonces, aquí fíjense, tengo mi vesícula, aquí tengo mi neurotransmisor y llegó la señal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este neurotransmisor va a salir de esta neurona presináptica, ¿ya? Va a salir su neurotransmisor, se va a liberar. Pero ¿hacia dónde va a llegar ese neurotransmisor? Hacia una neurona que lo va a recibir, ¿ya? Entonces, digamos que aquí va a tener otra neurona, aquí está su núcleo, aquí tenemos una dendrita, ¿ya? Ahí está. Este es su axón. Y acá, este neurotransmisor se va a conectar con un receptor que va a estar acá, en la dendrita. Ya es uno de sus puntos de conexión. Tiene varios puntos.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta neurona que va a estar recibiendo a este neurotransmisor, ya, se la va a conocer como neurona, exacto, neurona postsináptica, ¿ya? Post porque está sucediendo después de la conexión que tienen ambas neuronas. ¿Para qué? Para que la información que están haciendo en esta neurona siga propagándose a partir de esta, y esta se la mande a la otra y a la otra respectivamente hasta que lleguen al órgano necesario para efectuar la acción, ya, para responder a ese estímulo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, un componente es la neurona presináptica, otro componente es la neurona postsináptica. Pero fíjense, entre esta neurona pre y esta neurona post queda un espacio. Ese espacio, chicos, donde se está liberando el neurotransmisor, se lo conoce como la hendidura sináptica. Entonces este es el tercer componente, la hendidura. Estas tres cosas son las que me conforman los tres componentes de una sinapsis química. Las tienen que aprender, estas sí se las van a preguntar muy seguramente, ¿ya? Y otra pregunta, que se la van a hacer en algún punto de la carrera, capaz no para su parcial, pero para adelante sí. Los neurotransmisores pueden ser de dos tipos, pueden ser excitatorios como pueden ser inhibitorios, dependiendo de cuál fue el tipo de estímulo que inició a nivel neuronal. Y esta es la pregunta que les van a hacer. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio y cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio? Acetilcolina excitatorio y Falso. inhibitorio de GABA. Ese sí es verdadero. El GABA o ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio y el excitatorio no es la acetilcolina. Excitatorio para una contracción. Pero no es el principal. Para contracción muscular sí es el principal, pero el excitatorio por excelencia para el cuerpo humano, chicos, no se olviden nunca, es el glutamato. ¿Ya? Glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio, y el principal inhibitorio es el GABA. GABA, por sus siglas, ácido gamma aminobutírico. ¿Ya? Esas dos cosas no se lo olviden, a partir de hoy para adelante. Siempre se la van a preguntar. No está mal lo que dijo Jenny sobre la acetilcolina. Ella sí es el principal neurotransmisor excitatorio, pero para tejido muscular. Para todo el cuerpo no. ¿Ya? Bien. Entonces eso, fíjense, si nos concentramos en este dibujito de acá, aquí tengo a mi botón sináptico, el botón terminal. Fíjense cómo es que acá se están abriendo estos canales de calcio que yo les decía, y estos puntitos amarillos hacen referencia al calcio. Entonces ese calcio está ingresando, y cuando ingresa ese calcio, estas bolitas así grises son mis vesículas cargadas con los neurotransmisores. Ellas se van a empezar a liberar. Entonces todo este terminal nervioso, este botón terminal, corresponde hacia la neurona presináptica. Libera su material hacia donde estos puntitos rojos, fíjense, hacia todo este espacio. Este espacio entonces es la hendidura sináptica, ¿ya? ¿Y hacia dónde llega? Hacia la siguiente neurona con la cual se está comunicando, que en este caso sería la neurona postsináptica. Entonces esas tres cosas son las que me corresponden a una sinapsis química. No se olviden, ya eso es importantísimo. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, ahí están los tipos, lo que yo les decía. Mucho texto. Eso. Esto acá me interesa que aprendan. ¿Ya? Resulta que las conexiones que puede haber entre una neurona y otra pueden ser de distintos tipos. Y ahí está facilito. A ver, todas corresponden o tienen en común una cosa, que todas terminan en su terminal axónico, es decir, en el axón propiamente. Entonces, si de repente ese axón se conecta con una dendrita, se va a empezar a llamar, ¿de qué forma? ¿Qué creen? Axodendrítico. Si se conecta entre un axón y otro axón, axoaxónico. Bien, si se conecta entre un axón y un soma, axosomático. Bien, entonces facilito. ¿Ya? ¿Qué fue? Bueno, ahí está la sinapsis eléctrica. Esta no se la estudia tanto porque esta sucede principalmente en animales invertebrados.
¿Ya? Así que en el cuerpo humano no sucede tanto. La que más sucede, la que siempre van a estudiar y la que van a patear bastante es en fisiología el siguiente año, tratando de entender todo esto de acá. ¿Ya? ¿Qué es la sintaxis química? Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Ya, esto básicamente, el final del tema, es básicamente un recordatorio de todas las demás células de histología. Ya, bueno, eso creo que la mayoría lo domina, creo que no hay muchas dudas. Lo voy a pasar rápido, porque me imagino que ya lo vieron en Histo, ¿no? Y explicarles cada una es un poquito repetitivo, me imagino ya están cansados. Solo quiero enseñarles una última cosa, y con eso ya termina la clase de hoy. Es que recuerden, y esto sí es importante, cómo se conforma la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y esto sí lo van a aprender bien, por favor. Como no me lo dijo ayer. ¿Qué fue? Ayer es que ayer era el día del examen y pusieron eso. Y todos sacamos, todos tenemos cero. Era cerrado, ¿verdad? Abierta, ¿cómo? Era todo abierto. Como no lo dijo ayer. Sí. A ver, chicos, fíjense, acá tengo una imagen más bonita. Fíjense. Esto de acá es un vaso sanguíneo, es un capilar básicamente. El capilar solo tiene una capita, que es la capa más interna de todos los vasos sanguíneos, el endotelio. Entonces, endotelio vascular es uno de los componentes de la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el otro componente? Los astrocitos. ¿Ya? Entonces, los astrocitos, chicos, ¿ya? Se juntan, agarran, por así decirlo, a través de unas patitas a esas células endoteliales. De esa manera se forma esa barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué es tan importante esa barrera hematoencefálica? ¿Ya? Por así decirlo, la barrera hematoencefálica es como una protección extra que tiene el sistema nervioso central. No permite dejar el paso a cualquier sustancia. De hecho, esa barrera es por excelencia liposoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene afinidad por muchos lípidos. ¿Ya? Y eso va a ser importantísimo en situaciones farmacológicas, que ahorita les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Pero en sí, la finalidad de que exista esta barrera hematoencefálica es que, por ejemplo, existen algunos microorganismos, como ser una bacteria conocida como la Neisseria meningitis, por ejemplo, que causa la meningitis. ¿Ya? ¿Qué hace esa bacteria? Ella quiere ingresar dentro del sistema nervioso central. ¿Y quién se va a encargar de que esa bacteria no pueda ingresar? Principalmente esta barrera. Obviamente vienen las células de ultradefensa, ¿no? Macrófagos, monocitos, neutrófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si de repente esa bacteria sobrepasa esas defensas y ellas quieren empezar a ingresar acá al sistema nervioso central, estas no la van a dejar, ¿ya? Gracias a la presencia de esta barrera. Entonces, es una protección extra más que tenemos. Eso lo van a entender muchísimo mejor al año en distintas materias de bacterios, virus, patología inclusive. Ya lo que quiero que sepan ahorita, porque de momento, en cualquier momento de su vida a ustedes les va a suceder, es que sepan la importancia de que esta barrera sea principalmente liposoluble. ¿Ya? A ver, les voy a dar un ejemplo. Esto, igual por esto, ya aprendimos que en el cuerpo humano puede haber sustancias de dos tipos, ¿no? Están las sustancias hidrosolubles y las sustancias liposolubles. Ya, a ver, ejemplo de sustancias liposolubles, chicos, por excelencia, que existen en el cuerpo humano. ¿Qué dicen? Ejemplo de sustancias liposolubles por excelencia. ¿Cuál? A ver. El oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Por qué creen que ellos entran tranquilamente dentro de las células sin ningún problema? Ellos no necesitan de ninguna proteína carnal. ¿Ya? En cambio, cualquier otra sustancia que no tenga afinidad por esa membrana celular son hidrosolubles. Estamos hablando de iones, sodio, calcio, potasio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las distintas micromoléculas, aminoácidos, glucosa, sacarosa, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense que así como hay sustancias en el cuerpo humano liposolubles y sustancias hidrosolubles, lo mismo sucede con los fármacos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los fármacos?
Resulta que los fármacos, ya, una de las divisiones que tienen es que ellos van a tener afinidad por las membranas celulares, ya, o sea, van a ser liposolubles algunos, y otros no la van a tener, o sea, van a ser hidrosolubles. Ya, entonces pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un señor que él se gana la vida siendo camionero, ya toda la noche va manejando un camión, y de repente ese señor tiene problemas del corazón. ¿Ya? Uno de los fármacos que se recomienda, ya su corazón está muy acelerado, ese va a ser nuestro concepto completo. Entonces, uno de los grupos farmacológicos que nosotros manejamos como médicos para detener ese corazón que está muy acelerado, se lo conocen como los beta bloqueantes. En palabras sencillas, los beta bloqueantes lo que hacen es detener el trabajo del corazón. O sea, no es que detengan el corazón propiamente para que se muera, ¿no? Sino que ese corazón que estaba muy acelerado, ahora va a latir en una sintonía normal, por así decirlo. ¿Ya? No va a estar latiendo rapidísimo, va a estar latiendo normalmente. Esa va a ser su función, porque los fármacos no crean nuevas funciones en el cuerpo, simplemente modifican las que ya existen en el cuerpo humano. ¿Ya? Ahora, relacionémoslo con la barrera hematoencefálica. Yo les decía que esta barrera es principalmente liposoluble, ¿no? Ahora, resulta que dentro de estos betabloqueantes tenemos algunos que son liposolubles y otros que son hidrosolubles. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de un betabloqueante hidrosoluble es el propranolol. ¿Ya? El propranolol, chicos, es simplemente un nombre farmacológico, se lo menciona. Porque, a ver, llegó este señor, nos dijo que tiene ese problema, no hicimos una buena indagación, no sabemos qué le está manejando, digamos, por así decirlo. Entonces nosotros le damos ese propranolol. ¿Qué va a pasar? Que como él es liposoluble, va a pasar por la barrera hematoencefálica. Si pasa la barrera hematoencefálica, va a causar inhibición de las funciones del sistema nervioso. ¿Y ahí qué creen que va a pasar si se inhibe el sistema nervioso? No. O sea, el corazón, por su propio efecto del fármaco, lo va a empezar a detener, digamos, pero no a detenerlo al punto de que se muera, sino a detener ese ritmo que va tan rápido. Si nosotros hablamos de inhibición del sistema nervioso central, quiero que piensen que, por ejemplo, esa persona va a empezar a tener sueño, se va a sentir cansada, no va a tener tanta fuerza. ¿Ya? ¿Y cuál era el trabajo de este señor? Era un camionero. Entonces, de repente le dimos ese fármaco, este señor tomó ese fármaco que le dimos, mas no le indicamos un fármaco correctamente, atravesó su barrera hematoencefálica, inhibió su sistema nervioso y cuando él iba conduciendo se durmió. Este señor se chocó, qué sé yo, se chocó contra otro auto, mató a toda una familia entera y de paso él más falleció. Matamos 5 pacientes por haber recetado mal un fármaco. Cuando pudimos haber recetado, por ejemplo, un carvedilol, que ese es hidrosoluble, que tiene la misma acción que el propranolol, pero que no iba a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿Ya? ¿un betabloqueante es un inhibidor del sistema nervioso? Un betabloqueante específicamente no, inhibe a los receptores beta 2. ¿Ya? ¿Cuál dijo que era un inhibidor del sistema nervioso? No, es que, a ver, en sí puede inhibir porque el beta 2 y beta 1 no son exclusivos del corazón. Esos receptores tenemos en todo el cuerpo, entre ellos iguales también el sistema nervioso. Entonces el fármaco va a actuar donde hayan todos esos receptores. Entonces, en este caso, si ese propranolol, que es liposoluble, ya está trabajando sobre el corazón, sí, porque ahí por excelencia tenemos esos receptores. Pero de repente él puede atravesar la barrera hematoencefálica porque también encuentra receptores a nivel del sistema nervioso central. Si supuestamente inhibe un sistema nervioso, usted dice que le va a causar sueño, le va a dar sueño. Somnolencia, sí. Pero a mí imagino que debe ser al revés, porque también va a inhibir los canales del sodio y potasio y va a bajar el impulso nervioso. Y por ejemplo, cuando uno toma cafeína, mete, pero no sale el cloruro. Entonces, no sé si me entiende. No. A ver. No. A ver. Cuando uno toma un Monster, no le da sueño. ¿Por qué? Porque digamos, eso energizante lo que hacen a nivel celular es una hiperexcitación. Está ingresando una gran cantidad de iones positivos, claro, para que constantemente se esté transmitiendo el impulso nervioso. Y eso hace que tu cuerpo en todo momento esté excitado, esté activo, sí.
Entonces, eso básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso es especial, por así decirlo, porque así como hay fármacos que causan su inhibición, el sistema nervioso no puede estar inhibido totalmente por mucho tiempo. Entonces, como propia respuesta autonómica del cuerpo humano, lo excitas para que se estimule, para que se vuelva a activar, ¿ya? Pero eso tarda su tiempo, no es que suceda ratingo, digamos. Por eso es que este señor se chocó, por ejemplo, ¿ya? Así funciona. No sé si tenían otra pregunta o no sé si respondí tu pregunta. No, lo que pasa es que yo entiendo que cuando uno toma un energizante, Ya. mete mucha carga positiva, pero no la logra sacar. Ujú. Entonces, cuando usted dice la función de inhibidor del sistema nervioso, ¿por qué daría sueño si tus células, tus neuronas están siempre positivas? Tu impulso nervioso siempre está positivo. Pero si en ese caso estás tomando antidepresante, nunca te No, va a pero sueño. usted dijo que beta no sé qué, un inhibidor, y usted está diciendo que da sueño. No, da sueño porque inhibe el sistema nervioso, ya, pero no es lo único que hace, digamos, también relaja el músculo, por así decirlo. La persona se va a sentir más débil, más fatigada, ya no va a sentir que tiene tanta fuerza, va a empezar con un estado de somnolencia, al punto que se va a llegar a dormir. Ya, pero eso es porque están ocupando receptores que existen en el sistema nervioso, que en este caso serían receptores tanto tipo beta 1 como tipo beta 2. Eso es un poquito más avanzado. El corazón, por ejemplo, tiene esos receptores beta 1, que son los que permiten que ese corazón vaya rapidísimo. Entonces lo que hace el beta bloqueante es bloquear a esos receptores beta 1 para que solo funcionen los beta 2, ya que los beta 2 permiten que ese corazón vaya un poquito más lento, a su ritmo normal, como debería ser correctamente. ¿Ya? Eso es lo principal, digamos, que hace a nivel del corazón. Para eso están indicados. ¿Ya? Pero de repente también pueden causar otro efecto no deseado. ¿Por qué sucede con todos los fármacos? ¿Por qué dicen, por ejemplo, que si toman mucho paracetamol les va a hacer mal al hígado? Porque resulta que el paracetamol es hepatotóxico. Cada vez que ustedes lo toman, siempre sí o sí va a llegar a su hígado, porque en su hígado se va a terminar de metabolizar. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un problema hepático, de repente ese hígado no va a empezar a metabolizar bien a ese paracetamol, se va a empezar a acumular sus sustancias catabólicas y eso va a llevar a una disfunción mucho más brutal de ese hígado y podría comprometer la vida del paciente. Ya es grave eso. ¿Ya? Entonces, todos los fármacos, chicos, tienen un efecto que nosotros esperamos, sí, pero asimismo causan efectos que nosotros no deseamos, que no están presentes en todos los pacientes, digamos. En uno puede causarlos, pero en otros 10 no, por así decirlo. ¿Ya? Pero sucede, se han visto que sí sucede. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Esto de la barrera hematoencefálica, su importancia. ¿Ya? Y bueno, es sencillito, ¿no? No se olviden cómo está conformada. Simplemente por las células endoteliales de los vasos sanguíneos que están en ese nivel del sistema nervioso y por los astrocitos. Nada más. La membrana basal no formaría igual. La membrana basal igual no formaría. No, ¿Seguro? es que la membrana basal es simplemente una transición. O sea, siempre va a estar presente ahí, pero el principal protagonista es el endotelio y el astrocito. Pero la membrana basal siempre está. Más no es que tenga una función Dentro de esta barrera. Ah, exacto. Porque el endotelio es tan importante porque en él van a estar discurriendo las células de defensa. Aquí van a estar mis macrófagos del sistema No nervioso. sé, en mi examen le puse membrana basal. O sea, podría ser subjetivo, ¿no? Los libros mencionan que principalmente es el endotelio y el astrocito. Pero si le ponen membrana basal tampoco es que esté mal. De todas formas está relacionado porque es la membrana que se encuentra por debajo de ese endotelio. Así que teóricamente también debería ser. Sin embargo, lo correcto es decir que solo el endotelio y el astrocito propiamente. ¿Ya? Entonces eso. ¿Qué hora es? 4 Sí. O sea, ¿quieren avanzar médula? No. Hola. No, ya me dejo ya. ¿Entendieron? Ya se me beta bloquea el cerebro. ¿Dónde hay un Un saludo para tus alumnitos.